¿Cómo realizar los registros contables cuando una fusión de sociedades se realiza por consolidación de las mismas? En un anterior video vimos una fusión por absorción, en la cual una de las sociedades adquirió a otra y se fusionaron. Otra forma de fusionarse consiste en la consolidación de las sociedades. Desaparecen, se liquidan las dos sociedades previamente establecidas y se crea una nueva. En el siguiente ejercicio veremos ese caso en el cual vamos a realizar los registros contables para cerrar ambas sociedades, determinar esa pérdida o ganancia por fusión, el monto que va a recibir cada una de las sociedades derivado de los acuerdos a que se llegaron para realizar tal hecho de la fusión de las mismas. Y por último, realizaremos el registro contable de apertura de la nueva sociedad. Quédense en este canal y con este video para ver la resolución que se menciona. El ejercicio que se propone es el siguiente. Dos empresas. La empresa Luis y Cardo, Sociedad Colectiva, y la empresa El Cuadrado, Sociedad Anónima. De común acuerdo, se consolidan con fecha 30 de junio de 2022, creando una nueva sociedad, la Sociedad Florida S.A., la cual inicia operaciones el 1 de julio de 2022 con un capital autorizado de 150,000 quetzales, representado por 750 acciones ordinarias de 200 quetzales cada una. Dentro de los acuerdos para fusionarse se tiene que el efectivo de ambos negocios se va a trasladar íntegramente. Los activos restantes se van a rebajar en un 15% en ambas sociedades. Estos son los acuerdos previos o básicos de esta consolidación. Que los activos se van a rebajar 15% en ambas sociedades y que las obligaciones y las depreciaciones se aceptan al valor en libros. La reserva legal, eso es un tema bien importante. La reserva legal se acuerda que se va a capitalizar en ambas empresas. Las pérdidas y ganancias de operación se reparten, mucho ojo, en proporción a sus aportes de capital, en el caso de la sociedad de personas, la sociedad colectiva, y el saldo que quede a favor de las sociedades se consolida. Se cubrirán en acciones, se va a cubrir en acciones ese saldo. Aquí tenemos los saldos de cada una de las sociedades en este cuadrito que podemos ver acá. Lo vamos a hacer un poquito más grande para que lo podamos visualizar. Entonces tenemos que la sociedad Luis Carlos tiene la cuenta de bancos con 15,000, cuentas por cobrar con 20, mercaderías con 20, mobiliario de equipo con 15, edificios con 25. Luego tenemos dentro de los pasivos cuentas por pagar, 2 depreciaciones acumuladas, son cuentas regularizadoras del activo. En este caso de mobiliario y edificios tenemos la cuenta capital de Luis, la cuenta capital de Carlos con 30 y 20 y una reserva legal de 8,000. Es decir, que esa sección de patrimonio suma 58,000 quetzales. En la empresa El Cuadrado S.A., igual tenemos la cuenta bancos, cuentas por cobrar, mercaderías, mobiliario y edificios. No, perdón, hasta mobiliario y edificios no tiene El Cuadrado, tiene maquinaria y equipo por 40,000 y a su vez también tiene cuentas por pagar por 55,000, depreciación acumulada de mobiliario, depreciación acumulada de maquinaria y equipo, una reserva legal de 5,000 y un capital autorizado pagado por 50,000 quetzales. Entonces vamos a iniciar con los procesos. Vamos a cerrar la sociedad colectiva, en este caso de Luis y Carlos. Entonces vamos a iniciar con la determinación de esa pérdida originada porque se acordó que se va a rebajar en 15% el valor de los activos con excepción de la cuenta bancos. Podemos de alguna manera hacer una sola partida en la cual tomaríamos una calculadora, un papel, un cuadro auxiliar y rebajaríamos los diferentes activos de Luis y Carlos, como lo son cuentas por cobrar, mercadería, mobiliario y equipo y edificios. Ese monto lo multiplicamos por el 15%, tomamos ese valor del 15% y se lo rebajaríamos al valor del capital, en este caso el valor del capital y las reservas que son 58,000 quetzales,
Y al restar 58,000 quetzales de esa pérdida, ya tendríamos el monto por el cual registraríamos en una cuenta transitoria de Florida S.A. el valor que recibiríamos de las acciones. O sea, podemos hacerlo fuera de los registros contables y registrar el neto que se recibiría en Florida S.A. Se recomienda utilizar una partida contable para reconocer esa pérdida derivada de la función. No dejarlo solo en un papel auxiliar, sino registrarlo en una partida contable. Y es como lo vamos a hacer en este video. Paso a paso, cada una de las transacciones que se derivan de la fusión. Entonces, si revisamos, uno de los acuerdos es reconocer los activos, se van a recibir los activos con el 15% de rebaja. En este caso, ahí va a derivar la pérdida por la fusión. Entonces, si nos ubicamos en las cuentas de Luis y Carlos, Caja y Bancos, vamos a recibirlo por el valor en libros. Tenemos cuentas por cobrar por un valor de 20,000. 20,000 por el 15%, me da que lo voy a rebajar en 3,000 quetzales. Luego tenemos de igual manera mercaderías, 20,000 por el 15%, tenemos una rebaja de 3,000. 20,000 por el 15%. En mobiliario y equipo, un valor de 15,000. Si hacemos la multiplicación, 15,000 por el 15% por punto 15 me va a dar 2,250. Edificios, 25,000 por el 15%, tenemos una rebaja de 3,750. Entonces, en un registro contable vamos a rebajar cada uno de esos valores de los activos. Y la sumatoria de estas rebajas es nuestra pérdida por fusión. Entonces no la estamos determinando en una sola partida, sino paso a paso vamos a realizar estos registros. Reconocida la pérdida por fusión, ya podemos cerrar las cuentas de activo y pasivo considerando esas rebajas y reconociendo el monto que vamos a recibir en acciones en esta empresa de Luis y Carlos Sociedad Colectiva. Recordemos que estamos realizando los registros contables en la empresa Luis y Carlos. Partida número 1, reconocemos el monto de las pérdidas de las rebajas derivado de los acuerdos y vamos a reducir en 15% cada uno de los activos. La segunda partida es reconocer cuánto vamos a recibir por la empresa. En este caso, pues tomaríamos. La empresa tiene un capital de 30,000 para un socio y 20,000 para el otro. En este caso, Luis 30,000 y Carlos 20. Y tenemos una reserva legal de 8. Es decir, que la sección de patrimonio le suma 58. 50 de capital más 8,000 de la reserva. Y le vamos a rebajar, vamos a restarle la pérdida por la fusión. En este caso me da un monto de 46,000. Es lo que va a recibir la empresa Luis y Carlos derivado de este proceso de consolidación de sociedades. Enseguida, pues ya cerramos las cuentas de pasivo y las cuentas de naturaleza acreedora. En este caso, las cuentas regularizadoras del activo, las depreciaciones acumuladas. Tenemos entonces, si vemos los libros o el estado de situación financiera, cuentas por pagar, 28,000, vamos a realizarle un registro en el debe para cerrarlo. Luego tenemos depreciación acumulada mobiliario por 5,000, depreciación acumulada edificios por 10,000. Estamos cerrando con un registro en el debe estas cuentas de naturaleza acreedora. Enseguida, vamos a cerrar las cuentas del activo con un registro en el haber. Tienen saldo deudor, lo cierro con un registro en el haber. Caja, en este caso bancos, tiene 15,000, lo cerramos. Cuentas por cobrar tenía 20,000, pero a estos 20,000 le voy a restar los 3,000 que tenemos en la partida anterior. Entonces tenemos un valor de 20,000 menos 3,000 me da 17,000. Igual pasa con las mercaderías. Tenemos 20,000 menos 3,000, lo cierro con 17,000. Con mobiliario y equipo, pues teníamos, de acuerdo al balance de saldos o al estado de situación financiera, tengo un valor de 15,000. A estos 15,000 le voy a restar
A estos 15,000 le voy a restar el valor de 2,250. Para que nos dé 12,750, misma operación hacemos con los edificios. Tiene un valor de 25,000 y le voy a restar el 15% que me dio 3,750. Aquí nos tendría que cuadrar la partida y efectivamente 83,000 en el debe y 83,000 en el haber. Reconocimos el cierre de las cuentas del pasivo y el cierre de las cuentas del activo y el reconocimiento de lo que vamos a recibir por esta fusión por consolidación. Entonces, en primer lugar, reconocimos la pérdida y rebajamos cada una de las cuentas del activo con el 15%. Partida número 2, cerramos las cuentas de pasivo y activo. En la segunda partida vamos a distribuir esa pérdida por fusión. Si recordamos, son 12,000 quetzales y lo vamos a distribuir proporcionalmente dentro de los socios. El capital total son 50,000, integrado por 30,000 quetzales que aportó el socio Luis y 20,000 que aportó el socio Carlos. Ambos suman 50,000. Si divido 30,000 dentro de 50,000, me da el 60%. Y si divido 20,000 dentro de 50,000, me da el 40%. Esa va a ser la proporción en la que voy a distribuir los 12,000 quetzales. Entonces tendríamos que 12,000 por, veamos aquí, ¿dónde está el signo de multiplicar? 12,000 por 0.60 me da 7,200 y de la misma manera más 12,000 por el 40% me va a dar 4,800 para que ambos me sumen 12,000. Pues aquí estamos distribuyendo esa pérdida en fusión. Vamos a distribuir la pérdida en fusión dentro de los socios, de acuerdo a la proporción que cada uno tiene en el capital. El ejercicio también indicaba que debemos de capitalizar la reserva legal. Y lo vamos a hacer de la misma manera en relación a la proporción que cada uno de los socios tiene sobre el capital. De esa manera, pues, que a Luis le va a tocar el 60% del valor de la reserva. Si revisamos el capital, en estado de situación financiera, me indica que la reserva legal son 8,000 quetzales. 8,000 por el 60%, 4,800. Y 8,000 por el 40%, 8 por 4, 32, me da 3,200. Esto representaría entonces la partida contable por la capitalización de la reserva legal. Y por último, estaríamos cerrando las cuentas capital de cada uno de estos dos socios y cerrando la cuenta Florida S.A. Esa cuenta Florida representa el valor de las acciones que vamos a recibir en esta sociedad de personas por la consolidación de los socios. Y la determinamos en la partida número 2. ¿Se recuerdan? El monto del capital, incluyendo la reserva, me da 58,000 y le resté la pérdida por fusión, que son 12,000 quetzales. En este caso, 58 menos 12,000 me da 46,000 quetzales. Y es lo que me tiene que cuadrar en esta última partida, 48,000. ¿Cómo determinamos el monto de cada capital? Por ejemplo, Luis. En el caso de Luis, vamos a tomar su valor inicial, que son 30,000 quetzales. A eso le vamos a restar lo que le correspondió de la pérdida por fusión, que son 7,200, y le vamos a sumar el valor de la capitalización, que fue de 4,800. El mismo ejercicio podemos hacer con Carlos. Carlos, de acuerdo al estado de situación financiera, comienza con un capital de 20,000. Veamos aquí, Carlos comienza con un valor de 20,000 quetzales. Veamos aquí. Carlos inicia con 20,000 quetzales. Le vamos a restar lo que le correspondió a la pérdida por fusión, que son 4,800, a estos 20,000.
Le voy a restar lo que le corresponde de la pérdida, que son 4.800, y le voy a sumar lo que le correspondió de la capitalización de la reserva. Ambos valores me suman 46,000, que es el monto que habíamos reconocido en la partida número 2. Con esto concluiríamos las partidas de la sociedad colectiva. El mismo ejercicio debemos de hacer en la empresa El Cuadrado S.A. Vamos a iniciar de igual manera, reconociendo por medio de un registro contable esa pérdida del 15% derivado de la rebaja acordada en los activos. En ese sentido, entonces, si ubicamos en las cuentas del Cuadrado S.A., tenemos en cuentas por cobrar 12,000. Si esos 12,000 los multiplico por el 15%, tengo una reducción en la cuenta por cobrar de 1,800. Le hago un registro en el AB. En mercaderías pasa lo mismo. Tenemos un registro de 40,000 quetzales en mercaderías. Por punto 15 nos da 6,000 quetzales. De igual manera rebajamos mobiliario y equipo. Tiene un saldo de 20,000 por punto 15. Me da 3,000 quetzales. Y por último, maquinaria y equipo. Tiene un saldo de 40,000. Lo multiplico por el 15%. Me da 6,000. Todas esas rebajas del 15% totalizan 16,800. Es mi primer partida. Pérdida en fusión, un débito y rebajo cada una de las cuentas de activo. Enseguida ya estoy en la capacidad en una forma ordenada de rebajar las cuentas del activo y pasivo y reconocer ese valor de lo que vamos a recibir por esta fusión. Lo que va a recibir la sociedad, volvemos a explicar. El capital de la sociedad, el Cuadrado dice que tienen capital autorizado, suscrito y pagado 50,000 quetzales, más una reserva legal de 5,000, 55,000. Pero no voy a recibir ese valor, ¿sí? Porque se acordó una reducción del 15% en los activos que totaliza 16,800. Entonces tomamos 55,000 menos 16,800, vamos a recibir un monto en acciones de 38,200. Enseguida ya rebajamos todas las cuentas del pasivo. En este caso solo hay una, cuentas por pagar, que tiene un saldo de 55,000. Lo rebajo como registro en el debe. Y vamos a rebajar las dos cuentas de depreciaciones acumuladas. Uno de los acuerdos es que estos valores se van a reconocer por el valor en libros. Entonces, 5,000 tiene la depreciación acumulada de mobiliario y 15,000 tiene la depreciación acumulada de maquinaria y equipo. Enseguida vamos a rebajar las cuentas de activo con registros en el haber. Banco se va íntegro por un valor de 18,000. Enseguida tenemos cuentas por cobrar. Si vemos los saldos originales, tiene 12,000 menos la rebaja de 1,800, me da 10,200. Mercaderías tiene un valor de 40,000 quetzales. Le rebajo los 6,000 del 15%, me da 34,000. Podemos tomar de referencia la partida anterior. Enseguida tenemos el valor en mobiliario y equipo, que son de 20,000. Le rebajo los 3,000 quetzales de la partida anterior. Tenemos 20,000 menos 3,000, 17,000. Y por último, maquinaria y equipo tiene un saldo de 40,000, pero si vemos la partida previa, tiene 4,000, 40,000, perdón, tiene 6,000, 40,000 menos 6,000 nos da un valor de 34,000, y aquí tenemos sumas iguales. Cierre de cuentas de activo y pasivo y reconocimiento del monto que se recibirá por esta fusión. La primera partida, registramos las pérdidas y reconocimos una cuenta en pérdida de fusión. Este valor de 16,800 lo vamos a trasladar en la siguiente partida al capital social. En este caso, vamos a rebajar los 16,800 de la cuenta capital en acciones y vamos a cerrar la cuenta pérdida en fusión. Enseguida, vamos a realizar la capitalización de la reserva legal, que es por un valor de 5,000 quetzales. Entonces, rebajamos la reserva legal con un registro en el debe e incrementamos la cuenta de capital en acciones con un registro en el haber por 5,000 quetzales. Ya con estos registros, la última partida sería cerrar el capital en acciones y rebajar la cuenta Florida S.A., que representa el monto de acciones que vamos a recibir, el valor nominal de esas acciones.
por 38.200 y verificamos la partida número 3, tenemos aquí, Florida tiene un monto de 38.200, vamos a rebajarlo por ese valor, vamos a cerrarlo, y el capital en acciones, ¿qué movimiento tuvo? Comenzó con 50.000 quetzales, ese capital en acciones, le vamos a restar a ese capital en acciones el monto de la pérdida en fusión y le vamos a sumar el valor de la reserva legal, el que se capitalizó, para que nos dé 38.200. Con esto terminaríamos las partidas de la empresa El Cuadrado S.A. Y a lo último sería la apertura de esa cuenta de esa nueva empresa Florida S.A. Vamos a realizar la apertura de la empresa Florida S.A. Si se recuerdan, veamos el enunciado. Se apertura con un capital autorizado de 150.000 quetzales. Pues vamos a realizar como partida número 1 en la empresa Florida S.A. la apertura con 150.000 de capital autorizado. Acciones por suscribir a capital autorizado 150.000 quetzales. Enseguida vamos a reconocer la suscripción de las acciones que se le van a entregar a las dos empresas que se cerraron. En este caso, al Cuadrado S.A. y a la empresa Sociedad Colectiva denominada Luis y Carlos. ¿Por qué montos? ¿Cuánto le vamos a entregar en total a las dos empresas? Para eso auxiliémonos de los datos que tenemos en las partidas previas. Veamos, vamos a sumar lo que le vamos a entregar a la sociedad anónima, que son 38.200, y a eso le vamos a sumar lo que le vamos a entregar a la sociedad colectiva, que son 46.000. En total, vamos a entregar 38.200. Suscriptores de acciones y rebajamos la cuenta acciones por suscribir. Y en la última partida, hasta aquí nos vamos a quedar, vamos a reconocer el pago de esas acciones suscritas. El pago con diferentes tipos de activos, tanto en efectivo como en otros activos, y van a asumir ciertos pasivos. Pudiéramos hacer un cuadro donde consolidamos el valor de todas las cuentas, pero hagámoslo aquí rápidamente. Veamos, vamos a utilizar esas partidas con las cuales cerramos las cuentas de activo y pasivo. Si tomamos el enunciado, nos puede dar un error, ya que debemos de considerar que en este enunciado estos valores de las cuentas por cobrar, mercaderías, mobiliario y equipo y edificios se rebajó en un 15%. Si sumo estos montos, no me va a cuadrar. Para el efecto, entonces, te estoy tomando las partidas que se hicieron en cada una de las empresas, donde ya tiene la rebaja del 15%. Por ejemplo, solo que aquí lo voy a tener en el haber, pero esas fueron las partidas que hicimos de cierre. Entonces voy a reconocer bancos, es una cuenta de activo, 15 más 18, 33. Luego tenemos otra cuenta de activo, cuentas por cobrar. Tengo 17.000 más 10.200, 27.200. Mercaderías, tengo 17.000 más 34.000, 51.000. Mobiliario y equipo, tengo mobiliario y equipo 12.750 más 17.000, 29.750. Maquinaria y equipo solo hay en una empresa, 34.000. Edificios solo hay en una empresa, 21.250. Del lado del pasivo, tengo 55.000 más 22.000, 77.000. Las depreciaciones acumuladas, mobiliario y equipo, tengo en una empresa 5.000 y en la otra empresa 5.000, 10.000. Depreciación acumulada, maquinaria y equipo, tengo únicamente en una empresa 15.000. Depreciación edificios acumulada, 10.000 en una empresa. Y el valor de la suscripción en acciones, 84.000. Y aquí tenemos el valor del pago de las acciones por un valor de 84.200 entregados a la empresa, a los dos socios de la empresa colectiva y a los socios de la sociedad anónima. Y aquí estaríamos concluyendo con este ejercicio, esperando sea de su utilidad.